Bueno, y seguimos en el tercer audio ya, en el tercer audio orientado a mejorar nuestro bienestar sexual, individual y en pareja. Y llegamos a una parte que a mí me encanta este tema, ¿no? Que se llama bloqueos sexuales. Y nos ponemos a reflexionar, ¿qué es lo que nos impide alcanzar el bienestar sexual? ¿O por qué tantas personas tienen este conflicto de que no pueden alcanzar el placer? Sabiendo que el sexo es una de las fuentes de placer a nivel físico en este mundo material, en la pareja también, podemos decirle que la gente ama el sexo en el sentido de que es considerada como una de las fuentes de placer del hombre, ¿no? Tanto como la comida, como otras cosas, pero el sexo hay como algo, ¿no? La gente necesita vida sexual, relacionarse. ¿Y qué es lo que nos pasa, ¿no? Que algo que es una fuente de placer no la estamos disfrutando, ¿no? Y acá arrancamos el tercer audio, donde voy a hablar sobre los bloqueos sexuales. Este es un tema que me encanta y que me parece que es uno de los temas centrales que hacen a tener una vida sexual y un bienestar sexual pleno, ¿no? Podemos darnos cuenta que uno de nuestros primeros bloqueos sexuales pueden provenir de tabúes que tenemos, ¿no? De cosas que consideramos que ya son prohibidas para nosotros, ¿no? Y si son prohibidas o si son tabú, ¿dónde lo hemos aprendido? ¿No? ¿Quién nos ha enseñado eso? Y acá entramos en el tema de las creencias. Cada uno de nosotros tiene un modelo mental conformado por pensamientos, por forma de sentimientos, y tenemos pensamientos rígidos acerca de ciertas cosas, que eso se denomina una creencia. Una creencia es un pensamiento fijo en nuestra mente, que está cristalizado, es decir, que está fijo, y que ya está fuera de nuestra observación. Y el resto hay pensamientos fluidos que tenemos en el día, que van pasando y que eso sí los observamos, pero nuestras creencias ya no. Entonces, como están muy profundas, ya no las podemos observar. ¿Y a qué va todo esto? Es decir, si son creencias muy profundas que ya no podemos observar, tenemos, tenemos ciertas cosas que pensamos acerca del sexo que puede ser que se nos haya así incorporado o que hemos tomado opiniones de gente que ha tenido autoridad para nosotros o hayamos tenido una mala experiencia de pequeños o simplemente alguien nos dijo algo y lo tomamos y ya no lo cuestionamos más y está ahí. Por eso a veces tenemos que volver a sacar a la luz ciertos temas y por eso hay mucha gente que utiliza el coaching o la psicología para volver a sacar a flote esos temas que están ocultos, ¿no? Y volver a hablar sobre esto, que quizás pensamos que no tenemos ningún problema, pero en realidad los bloqueos sexuales aparecen a través de efectos, ¿no? Como en la vida diaria de una persona aparecen las enfermedades. Empezamos a tener falta de orgasmo o los hombres tienen problemas con respecto a la eyaculación o no sentimos tanto deseo o tenemos un exceso de deseo. Es decir que por poco o por mucho los bloqueos sexuales están en forma de disfunciones sexuales. Hay muchísimos aspectos, ¿no? De disfunciones sexuales, pero todas tienen que ver con cuestiones también emocionales, todas cuestiones de pensamientos, de sentimientos, cosas profundas. Por eso siempre se aconseja cuando uno ya tiene una cuestión disfuncional física,
se aconseja ir a un psicólogo, a un sexólogo, pero más a un psicólogo o a un coach para poder tratar estos temas y para destrabar ciertas cosas que quizás no sabemos que están ahí, pero en la superficie generan inconvenientes, ¿no? Les decía, ¿cómo se origina un bloqueo sexual? Ya dijimos que los bloqueos sexuales tienen que ver con tabúes o prejuicios que venimos adquiriendo desde muy pequeños, que se convirtieron en creencias fijas que ya no observamos, que están ahí en lo profundo de nuestra mente y generan efectos en la superficie, por así decirlo, en forma de disfunciones sexuales. Por eso tenemos tantos bloqueos al placer, a la sexualidad, al tener tanto hombres como mujeres presentan estas disfunciones sexuales porque tienen una traba en su mente, no es algo que es de un día para otro. También el estrés puede afectar muchísimo, ¿no? Bueno, eso puede ser algo, el estrés puede perjudicar también la vida sexual de una persona, pero es algo que quizás con descanso, con cambio de hábitos, se resuelve fácilmente. Pero el bloqueo sexual es algo más profundo, es como un trauma, ¿no? Que ya genera, si no lo tratamos a tiempo, genera rápidamente en la vida de la persona en una disfunción sexual y ya vemos como la causa, ¿no? Vemos como algo externo. Y una de las cosas que genera un bloqueo sexual es la incoherencia que tenemos entre nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer. Es decir, una persona está conformada por este círculo de pensamiento, esta esfera, ¿no?, de coherencia. Cuando la persona piensa una cosa, por ejemplo, esa persona está pensando en una persona, pero tiene su sentimiento hacia esa persona y tiene una relación sexual con esa persona, todo es coherente. Cuando nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestro hacer es coherente, es decir, pienso en esa persona, tengo sentimientos hacia esa persona y tengo una relación sexual con esa persona, todo es coherente y cierra. Pero cuando hay algo que está desasociado, empiezan los problemas. Por eso se dice que uno puede estar con alguien y pensar en otra persona, o estar con una persona pero querer a otra. Y ahí empiezan los problemas, que nosotros pensamos que es algo mínimo, que no nos afecta, y en realidad no es así. El más afectado es quien lo vive. Entonces, sí, podemos estar con una persona y tener sentimientos con otra y pensar en otra, pero no es coherente para nosotros porque a la larga nos termina afectando. El otro quizás ni se entera, pero estamos hablando de tener una vida sexual plena, entonces, y una vida más consciente. Entonces, tenemos que corregir esto, analizar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro accionar. Por eso mucha gente me dice, bueno, pero ¿qué es una vida consciente? ¿Sería con muchas personas? O no sé, por ejemplo, hay gente que vive con esto que es el poliamor o una vida con otras personas. Bueno, si la persona realmente tiene en su modelo mental que eso es posible y tiene sentimientos hacia esas personas, es factible. El tema es cuando la idea o nuestro pensamiento, nuestro sentimiento nos hace ruido, cuando no nos sentimos bien. Y ahí eso, si lo mantenemos en el tiempo, nos genera lo que se llama bloqueo sexual, que empieza de muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, hasta convertirse en algo un poco más grande, y ya en el tiempo se observa que puede existir una disfunción sexual donde ya hay algo materializado, ¿no?
ya hay un efecto y ahí ya tenemos que recurrir al médico. Entonces yo lo que les estoy diciendo es algo previo. Ya cuando vemos que en nuestra vida hay algo que nos cierra, hay algo que nos hace ruido, cuando nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, cuando estamos aparte haciendo cosas que no es coherente con eso, tratemos de prestar atención. Por eso hay gente que dice, no, la pasa bárbaro, está con muchas personas, tiene una vida sexual activa, pero ojo con eso, no digo que esté bien o que esté mal, sino que reflexionemos acerca de cómo son nuestros pensamientos, cómo nos sentimos con eso. Si nos sentimos bien, es genial. Si nos sentimos ya mal, ahí hay un problema. Espero que les sirva y no te muevas de ahí hasta el audio que sigue.